Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión, les presentaremos otro aspecto de los trabajos del seminario, la Constitución de Apatzingán y la Libertad de la América Mexicana, evento impulsado por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral. A continuación, les presentamos las conclusiones de la Mesa 4, Representación y Participación Política en la Constitución de Apatzingán, y daremos inicio con la Mesa número 5, titulada De los sentimientos de la nación y de la Constitución de Apatzingán hasta los derechos humanos en la actualidad. La Constitución de Apatzingán es la obra del Congreso de Chilpancingo. Está influida por el pensamiento político francés y por la Constitución española de Cádiz, pero las aspiraciones que reflejaba fueron motivadas por la conciencia que sus autores tenían de las profundas desigualdades sociales y económicas de la sociedad colonial, un documento que nos ayuda a entender nuestra actual Constitución política. Las y los invito a que se queden con nosotros. La Constitución dice que está los derechos humanos, que está este régimen interamericano, pero no, el texto constitucional, defenderlo, ¿no? Ese fetichismo me parece que al que me refería, ¿no? Comparto con Moisés toda esta idea del espacio simbólico, no solo del espacio geográfico en términos de Bourdieu, sino también del espacio poético, es decir, de ese imaginario que se va constituyendo y va trasladándose así por todos los siglos y nos va llegando a nosotros. Y por eso la pregunta, ¿por qué hacemos historia sobre el decreto de Apatzingán? ¿Qué significa para nosotros hoy en día eso? Porque no nos metimos en una máquina del tiempo y nos fuimos a discutir estos temas en Apatzingán. Estamos discutiendo hoy en el México del 2014. Ciertamente creo que el punto más interesante, porque aquí empieza a surgir un constitucionalismo muy mexicano, es eso. ¿Qué elementos tiene el constitucionalismo mexicano, para bien o para mal? ¿Cuál es la cultura constitucional en México? ¿Cómo es que hicimos cuentas con la Constitución material o histórica para trasladarla a la formal? Esas son unas preguntas muy interesantes, porque eso nos empieza a dar identidad y justo, fíjense, la historia constitucional da identidad al constitucionalismo, ¿no? Y al constitucionalismo no solo como una materia que se imparte, sino como una cultura, como un movimiento, como un sentir. Entonces, en ese sentido, yo considero que podría ser interesante, por ejemplo, Roberto Espósito, Categorías del Impolítico. Se está dando un movimiento dialéctico. Queremos controlar el poder, pero para controlar el poder tenemos que tener poder, ¿no? Esto es muy propio de la cultura popular, que se traslada al cine, a la literatura, ¿no? Siempre alguien es llamado para resolver un problema, pero ese que es llamado pues tiene que tener cierto poder para poder resolver esos problemas. Y entonces ahí se da lo de la representación y la participación. Se tiene que renunciar en esta idea del contrato social a ciertas cosas para que ese tenga ese poder, pero el poder, como decía Lord Acton, podría terminar corrompiéndolo. Entonces tenemos que nombrar a alguien que lo controle y ese a su vez tiene que estar controlado por alguien más y así, ¿no? O sea, parece un oxímoron. Entonces siempre el problema ha sido eso, cómo jugar con el poder. Y curiosamente cuando se dice se politiza, realmente en términos formales, dice Espósito, se despolitiza. ¿Por qué? Porque deja de ser, el término político es el término de la sociedad, de la polis, ¿no? De la ciudad. Y curiosamente hoy tenemos, hoy escuchaba en el radio que decía que político equivale a ladrón, ¿no? En nuestra cultura popular, por decirlo así, en el imaginario. Entonces, claro, nadie quiere ser
bueno, o la doble moral. Nadie quiere decirse político, pero bueno, sí quisieran ser todos políticos porque pues es donde está el dinero, supuestamente del imaginario. Entonces se van dando todas estas dobles morales, estas esquizofrenias culturales, porque nos fascina el poder, pero nos asusta el poder también, ¿no? Entonces, me parece que yo inicié con esto, ¿no? La fórmula es a mayor participación política, en esos términos de impolítico, despósito, mayor poder político que se regodea en sí mismo. Esa sería la idea, ¿no? Y me parece que, al menos en el imaginario, en lo performativo, el movimiento insurgente, el decreto constitucional, tiene estos elementos. O sea, tiene estos elementos de queremos combatir un poder, sabemos que tenemos que asumir un poder, pero también queremos que en la medida de lo posible en un futuro este poder esté limitado. Y por eso los elementos a los que ya me referí del derecho procesal constitucional o de la defensa constitucional y de la participación política que tiene que ser multicultural. Claro, si después Morelos hubiera vivido un siglo más, esto es ciencia ficción, pero bueno, se hubiera dado cuenta que todo lo que aspiraron en 1814 no se cumplió ni siquiera en 1917, ¿no? Y quizá no se sigue cumpliendo hasta hoy. Pero pues así somos los seres humanos, necesitamos de estos símbolos, de estos referentes, porque quizá algún día las cosas cambien. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias al doctor Narváez. Vamos a abrir un espacio breve, porque se habrán dado cuenta que hemos empezado con un retraso, para plantear algunas preguntas por parte del público. Se han repartido algunas papeletas, ya tengo aquí 2, pero me gustaría recibir si hay algunas más que me las hagan llegar en este momento para cerrar este espacio de preguntas para los ponentes. Si no hay más, entonces vamos a dar paso a las preguntas. Tengo aquí 2, una para el doctor Moisés Guzmán y otra para el doctor Narváez. Las voy a plantear en el orden en el que me llegaron. La primera es para el doctor Moisés Guzmán, la voy a plantear, la hace Rafael Caballero, y lo que pregunto, Martín, pide es abundar un poco más sobre los procesos de selección y designación de los diputados. Dice aquí que al tener el Congreso de Chilpancingo su antecedente en la Junta de Zitácuaro, es difícil pensarlo, pero existe evidencia de que en algún momento se hayan querido incorporar mecanismos como la elección mediante juntas parroquiales. Esa es una pregunta y una petición. Y para el doctor Narváez, por parte de Carlos Roque, de la UAM, atendiendo a la definición de Haberle, la Constitución de Apatzingán atiende el postulado como constitución cultural, contempla a los pueblos originarios. Es una pregunta que le hace. Entonces, si ya no hay más preguntas, cedemos la palabra en primer lugar al doctor Guzmán. Sí. Muchas gracias a Rafael Caballero por esta pregunta. Quizá no me expliqué bien en mi exposición. Lo que yo comentaba es que algunos de los integrantes de la Suprema Junta van a formar parte del Congreso Constituyente de Chilpancingo-Apatzingán, y evidentemente no por el hecho de haber pertenecido a un órgano de gobierno previo a Chilpancingo, quiera decir que se tenían que hacer elecciones parroquiales o de partido o provinciales. Señalaba al inicio que una de las formas de acceder al poder y de legitimar el poder y la autoridad en estos años es precisamente mediante el control de las armas, ¿verdad? Los que tienen mando de tropa representan los intereses de los lugares, de los pueblos de donde son originarios. Algunos son comisionados por el propio Hidalgo, ¿sí? Difícilmente son votados en ese entonces. Aquí lo interesante es que 13 jefes se reúnen en Zitácuaro para discutir 3 cosas. Primero, acordar la creación de una Suprema Junta Nacional Americana. Segundo, votar a sus representantes. Y tercero,
jurar obediencia al gobierno establecido. Entonces, lo que ocurre en los procesos, digamos, electorales, por llamarles de alguna manera, se empiezan a manifestar más bien cuando se va a crear el Congreso de Chilpancingo, donde ahí sí tenemos evidencia de que hay una convocatoria del propio Morelos que expide desde Acapulco y que se realizan juntas parroquiales después de partido para elegir a Herrera diputado por la provincia de Tecpan. Toda esta documentación de tipo electoral se ha publicado en la obra de Juan Evaristo Hernández y Dávalos, y un artículo sugerente que ha tratado esto pues es el que publicó la doctora Virginia Guedea sobre los procesos insurgentes en la independencia. Entonces, obviamente me parece que nos hace falta más investigación de archivo, no solamente ir a investigar a las mismas fuentes ya publicadas, sino meternos a los archivos y tratar de descubrir en ellos evidencias, testimonios que nos permitan enriquecer nuestra perspectiva de estos procesos, a veces ampliar la visión, a veces matizar o definitivamente corregir ideas que ya teníamos establecidas en torno a esto. Espero haber respondido la pregunta. Bueno, muchas gracias a Carlos Roque. Muy interesante pregunta, ¿no? Pues yo diría que en el imaginario sí, simbólicamente sí. O sea, hoy Apatzingán tiene ese simbolismo, ¿no? Como decía, a diferencia de otros textos constitucionales, incluso de 1823, 24, ¿no? Ahora bien, ya en términos, digamos, históricos, ciertamente hay una discusión sobre si era necesario o no hacer una constitución, por lo que ya se ha visto, ¿no? Es decir, ciertamente se decía que cuál debía ser la legitimidad. Desde 1808 se está discutiendo esto, ¿no? Si se debía de generar una nueva nación o no. Dentro de las teorías que se virtieron, pues está, por ejemplo, la del oidor Villaurrutia, que después sería ministro de la Suprema Corte de Justicia, ya una vez independizado México. Villaurrutia decía que, bueno, que efectivamente había unos pueblos originarios que detentaban el poder aquí en México y que de alguna manera al llegar los españoles y generar una serie de pactos y usando los tratados internacionales o el derecho internacional, podía justificarse pues, que se llegó a otro régimen constitucional diferente. Hay quien decía que incluso Cortés hábilmente casó a sus generales con las hijas de los caciques más importantes de las tierras mexicas y con eso se hicieron del poder y que entonces ellos serían los descendientes y los originales. Pero esto es justamente una discusión híbrida entre todavía una idea como medio monárquica, dinástica y un constitucionalismo, ¿no? Ya yo creo que de alguna manera sí se supera, pero bueno, todavía es de alguna forma incipiente, ¿no? Porque, insisto, aunque se integraron dos personas, dos indígenas, no hay realmente un proyecto de decir, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para integrar a todos? Incluso no se sabe cuántas naciones o cuántos pueblos hay originarios en ese momento, ¿no? Si debía de haber incluso un representante o no. Ya vimos que pues, fue un proceso muy digamos, acelerado, ¿no? Muy complejo. Obviamente era inviable pensar en eso, pero bueno, al menos, insisto, en el imaginario, en la mente de algunos hombres, de algunos insurgentes, estaba presente. Entonces, en términos de Haberle, pues sí era tratar de incorporar la cultura, lo originario, lo propio. Sí había estas preguntas, justamente incluso en el nombrar de forma diferente a la América mexicana. O sea, es decir, ya no es lo mismo, ya es otra cosa. También creo que ya hay estudios sobre eso, o sea, sobre lo mexicano, qué es México, por qué América mexicana. Entonces, al final de cuentas, es muy complejo hasta la fecha. O sea, cuando uno empieza a discutir sobre qué significa ser latinoamericano, o sea, al final de cuentas, lo americano viene de Américo Vespucio, ¿no? O sea, un italiano. Y lo latino, pues también viene de Europa, ¿no? Entonces, es muy difícil
construirse, pero esto es una pregunta interesantísima. ¿Cómo está plasmada esa identidad en la Constitución? O sea, es una pregunta muy válida. Entonces ahí vamos a los referentes típicos, incluidos Octavio Paz, sobre qué es propiamente lo mexicano. Y me parece que, insisto, ese sería una pregunta interesante y válida del constitucionalismo actual. Gracias. Bueno, pues no me queda más que dar las gracias a mis colegas Moisés Guzmán y José Ramón Narváez por estas interesantes participaciones que fueron de los espacios simbólicos de la Constitución, a una brevísima historia de la representación insurgente, a estos temas también polémicos y de interés sobre los vínculos entre la cultura y el texto constitucional, el multiculturalismo y la cultura constitucional en México, que podemos rastrear hasta el decreto constitucional. Así que agradezco a los ponentes otra vez, agradezco también a ustedes por su atención y les anuncio que tenemos ya en puerta la siguiente mesa, número 5, así que supongo yo que haremos un brevísimo receso, ¿verdad? Así es, doctor. Muchísimas gracias a usted por moderar esta mesa, representación y participación política en la Constitución de Apatzingán. Y es el momento en el que el director del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral, doctor Carlos Báez Silva, hará entrega de los reconocimientos a los integrantes de esta mesa de trabajo. Así entregará reconocimientos al doctor José Ramón Narváez Hernández, posteriormente al doctor Marco Antonio Landavazo Arias, y finalmente al doctor Moisés Guzmán Pérez. Bienvenidos sean todas y todos ustedes a esta mesa de trabajos, la número 5 del Seminario La Constitución de Apatzingán y la Libertad de la América Mexicana. De los sentimientos de la nación y de la Constitución de Apatzingán hasta los derechos humanos en la actualidad es el título de la mesa. Me permito presentar a todas y todos ustedes a quienes la integran. Licenciado en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Derecho sobresaliente cum laude por la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, España. Ha sido académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, así como profesor visitante de la Universidad de Ciencias Sociales de Toulouse, Francia. El gobierno de España le condecoró con la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort, reconocimiento que se otorga a las personas que se distinguen en la actividad jurídica. De enero de 1985 a septiembre de 1990, secretario general de la Unión de Universidades de América Latina, y de julio de 1990 a agosto de 1998, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Asimismo, de noviembre de 1999 a noviembre de 2009, fue presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Señoras y señores, con ustedes el doctor José Luis Soberanes Fernández. Estudió la maestría y la licenciatura en Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctorado en el Colegio de México. Es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. También integra la Academia Mexicana de Ciencias Penales y la Academia Mexicana de Ciencias. Se ha especializado en la historia del derecho, la cultura jurídica y la justicia, y ha sido distinguida con
premios por parte de la Academia Mexicana de Ciencias y el Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Asimismo, obtuvo el premio Marcos y Celia Maus a la mejor tesis de la maestría en Historia de México, presentada en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en el ciclo 1995-1996. Damas y caballeros, tengo el honor de presentar a todas y todos ustedes a la doctora Elisa Speckman Guerra. Maestro en Derecho por la Universidad de Roma, Italia. Doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. Actualmente es jefe de la Unidad de Investigación del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Académico y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana desde 1994. Ha recibido la medalla Alfonso X el Sabio por su trayectoria docente en la misma casa de estudios. Ha sido profesor invitado de la Universidad de Cádiz, España, de la Universidad de Pisa, Italia, y la Universidad Ludwig Maximilian en Múnich, Alemania. Es coordinador de la Comisión de Historia de Derecho de Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Ha sido distinguido como investigador nacional adscrito al Sistema Nacional de Investigadores desde 2009. Señoras y señores, para moderar esta mesa tengo el gusto de presentarles a todas y todos ustedes al doctor Carlos Soriano Cienfuegos. Doctor Soriano, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Es un honor para mí encontrarme en esta mesa titulada De los sentimientos de la nación y de la Constitución de Apatzingán hasta los derechos humanos en la actualidad. Un itinerario histórico muy amplio que abordarán los ponentes que nos honran con su presencia, la doctora Elisa Speckman y el doctor José Luis Soberanes. Simplemente como palabras introductorias a la mesa, quisiera yo leer algún fragmento de la Constitución de Apatzingán. En el artículo 18 habla de la ley como expresión de la voluntad general en orden a la felicidad común. Esta expresión se enuncia por los actos emanados de la representación nacional. Y en el siguiente numeral, en el 19, habla de la ley que debe ser igual para todos, pues su objeto no es otro que arreglar el modo con que los ciudadanos deben conducirse en las ocasiones en que la razón exija que se guíen por esta regla común. Unas palabras semejantes también las encontraríamos nosotros justamente en el documento de los sentimientos de la nación, en los numerales 12 y 13, que la ley buena es superior a todo hombre y que las leyes generales, en el 13, comprendan a todos, sin excepción de cuerpos privilegiados y que estos solo lo sean en cuanto al uso de su ministerio. Estas palabras yo las quisiera traer a colación justamente como introducción a las disertaciones que harán nuestros panelistas, en tanto que en la modernidad esta primacía de la ley, la configuración de la ley como forma príncipe en la que se presenta el derecho, se encuentra presente también en estos documentos que nosotros ahora estamos conmemorando. Todo código moderno en donde se compendian estas leyes representa el fruto de una voluntad política que puede afirmar sus opciones en modo no efímero, es decir, más o menos perdurable, y de una capacidad arquitectónica que tiene esta misma ley y de la cultura jurídica para plasmar su experiencia en modelos formales. Es por esto que de los factores que se presuponen para la labor codificadora, deseo destacar en estas muy breves palabras introductorias especialmente el de la voluntad política, pues guarda íntima relación con la transformación del derecho moderno en un sistema de valores impuesto por el Estado, es decir,
en la consolidación de la ley como ética estatal. Desde esta perspectiva, la ley es ya la expresión de una opción axiológica, pues señala un valor y se opone al desvalor contrario. En el caso, por ejemplo, de nuestra institución, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y la materia que estudia especialmente este órgano jurisdiccional, en el caso de este derecho electoral, esta voluntad política asume un importantísimo papel en la afirmación del axioma una persona, un voto, que pone de manifiesto una clara opción valorativa que es la exigencia universal de una libertad igual, como lo plasmaba Kant en su metafísica de las costumbres. Estas ideas, justamente, se contraponen o se oponen frontalmente a la concepción antigua del derecho, entendido como privilegio o como tradición, en palabras del maestro García Gallo. A partir de la modernidad se afirma con toda su fuerza la igualdad como principio ético, cuyas causas pudiéramos nosotros sintetizar en una epistemológica que remontarían sus orígenes hasta la tradición cartesiana y en una fuerza social encarnada especialmente en el grupo de la burguesía, de lo que por supuesto no tenemos espacio para hablar. Es en este contexto de los derechos del hombre encarnados en estas ideas de la burguesía triunfante en la Revolución Francesa, que nosotros asistimos a un itinerario que conducirá desde aquellos primeros albores de estas manifestaciones jurídicas universales del derecho natural manifestado en los derechos humanos, hasta nuestros días con la concepción actual, pasando por la Constitución de Apatzingán, los sentimientos de la nación y el itinerario que los ponentes nos harán favor de contar. Sin más preámbulo, yo quisiera recordar a cada ponente que el tiempo del que dispone es de 25 minutos para desarrollar su tema, y también le hago saber al auditorio que puede hacer preguntas por escrito a través de las papeletas que los miembros del comité organizador repartirán en un momento. De manera que, pues ahora cedo la palabra a la doctora Elise Speckman Guerra para que desarrolle su exposición. Por favor, doctora. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.
La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos.